como ya mencionábamos, dos temas importantes y que van conectados, como bien lo decía el profesor Arturo Santa Cruz. Bueno, pues definitivamente los migrantes serán la moneda de cambio entre estos dos países rumbo a las próximas elecciones, sobre todo porque pues es un tema que conecta a ambas naciones, pero donde también tienen encuentros y desencuentros de intereses, sobre todo porque México, bueno, pareciera que ya no soporta tampoco más el hecho de estar albergando a los centroamericanos que cruzan nuestro país, a estas personas en situación de movilidad, que, bueno, al no poder cruzar el río Bravo, se quedan en México. Y por otro lado, bueno, pues también el problema de Estados Unidos, que tampoco ya sabe qué hacer con ellos. Recuperamos la comunicación vía telefónica con el profesor Arturo Santa Cruz. Adelante, profesor, lo escuchamos. Sí, Víctor. Les comentaba aquí al auditorio que para quienes parece que no será muy feliz este año que inician a los migrantes, puesto que me temo que serán convertidos en moneda de cambio entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Así es. Les comentaba también que el fenómeno migratorio de entrada es cierto que ha crecido vertiginosamente en los últimos años, con las cifras del Instituto Nacional de Migración que reportan que mientras que hace una década se habían detenido aproximadamente 80.594 migrantes, el año anterior, sin contar todavía diciembre, o sea, de enero a noviembre del 23, se habían detenido 823.666 migrantes. Es decir, tuvo un incremento este fenómeno de los 840%. O sea, es un fenómeno que realmente ha estado creciendo. Señalaba también que tan solo en Chiapas el año anterior, se reportaba hoy en la prensa, más de 200.000 migrantes fueron detectados, ¿sí? Y también recordaba que hace unos días varios cruces fronterizos fueron cerrados por el gobierno de Estados Unidos ante la aglomeración que se estaba dando en algunos puntos. Es decir, el fenómeno ha alcanzado dimensiones realmente importantes que ha llevado a los gobiernos a tomar algunas acciones, no siempre las más adecuadas, desafortunadamente, ¿sí? De hecho, el fenómeno ha alcanzado tales proporciones que hace unas semanas una delegación de funcionarios estadounidenses de primer nivel, una delegación que incluía al secretario de Estado Anthony Blinken, visitó México para reunirse con el presidente López Obrador. Que eso parecería un ejercicio más protocolario, pero no así. O sea, de hecho, el gobierno mexicano dijo, y en el comunicado, en una declaración oficial, dijo que no se había, que los estadounidenses no habían pedido nada en particular, eso lo dijeron con esas palabras, se había acordado crear un grupo de trabajo conjunto, ¿sí? Sí. Esto dijo el gobierno mexicano. Es claro que las demandas de los visitantes fueron mucho más específicas que lo que se aceptó abiertamente, ¿sí? Así, por ejemplo, hace apenas unos días, de hecho, que estamos a miércoles, ahora el sábado, para ser precisos, se anunció la reanudación de vuelos de repatriación de migrantes desde nuestro país, una medida que todavía el 6 de diciembre el Instituto Nacional de Migración había declarado suspendida. Y eso indica pues que es parte de los acuerdos que sí se tomaron y de las demandas que los Estados Unidos hicieron en su reunión de hace unos días que comentábamos con el presidente y con las autoridades mexicanas, ¿sí? Y entonces el marcar el fenómeno pues es darnos cuenta que realmente está teniendo dimensiones relevantes en la agenda bilateral. Nos lleva al motivo del por qué decía yo que el 2024, este año que inicia, no augura ser un buen año para los migrantes, ¿sí? El tema es que el tema se ha convertido en materia electoral en Estados Unidos, de cara a las elecciones que van a tener ellos en noviembre de este año. Pero en realidad hay más que eso. El 2024 no augura bien para los migrantes, no solamente porque se convirtieron en bandera electoral en el proceso electoral estadounidense, sino también porque el gobierno de López Obrador los usará como moneda de cambio en vista al proceso electoral que también tendrá lugar en nuestro país este mismo año, a mediados del año. Entonces son elecciones, va a haber en los dos países, y los gobiernos de los dos países, y los partidos de los políticos, están usando como bandera electoral. Entonces, pues podemos desglosar este tema de cómo se va a usar la cuestión migratoria
monetaria y específicamente los migrantes como moneda de cambio por parte de los actores en los dos países. ¿Sí? En lo referente a Estados Unidos, el Partido Republicano ha utilizado el tema migratorio para llamar la atención y ganar adeptos desde hace años. De hecho, cuando el expresidente y ahora candidato Donald Trump lanzó su primera campaña en la presidencia por allá de 2015, lo primero que hizo fue llamar la atención sobre según él los mexicanos peligrosos que llegaban a Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, él ya tiene años en la agenda, pero se ha recrudecido en los últimos meses. ¿Sí? Y en las últimas... de hecho, hace unas semanas comentamos en este mismo espacio en conversación aquí que el liderazgo republicano en la Cámara Baja, en lo que era nuestra Cámara de Diputados, el cual es encabezado por el representante Mike Johnson, había secuestrado el proceso que permitía seguir operando el gobierno de su país, el proceso presupuestal muy complicado por medio de demandas, que ponían en una misma bolsa la asignación de ayuda para Ucrania, que era una política del gobierno de Biden. Sí, profesor. Lo ataban pues a los recursos que querían ellos fueran destinados a la frontera con México, ¿sí? Así de es. hecho, en esta misma tónica, el líder republicano Johnson acaba de encabezar una reunión de 70 legisladores, precisamente en la frontera con nuestro país, en Eagle Pass, Texas, para hablar con funcionarios locales y federales y sobre todo para tener el tema en la primera plana de los diarios, ¿sí? Es decir, para el Partido Republicano es una bandera que ya lleva años. Y ante esta situación, la contraparte, en Estados Unidos, el Partido Demócrata pues ha tenido que responder, ¿sí? Dado que es un tema que ciertamente ha llamado la atención en el electorado en general, en la cuestión migratoria, la política, digamos, la bandera también se ha tendido a endurecer por parte tanto del Partido Republicano en general. Ya vemos varios legisladores que están buscando la reelección, pidiendo el endurecimiento de políticas de su gobierno, como por parte del mismo gobierno demócrata encabezado por el presidente Biden, ¿sí? Así es. De lo cual es señal hechos vuelos de repatriación y otras medidas que está por venir en la agenda bilateral sobre el tema, ¿sí? Así pues, desde Estados Unidos, por los dos lados, este tema se va a utilizar. Exacto. En detrimento fundamentalmente de los migrantes, y lo que va a hacer el gobierno mexicano para finalizar, porque ya se nos está yendo el tiempo, es precisamente utilizar esto, de hacer algunas concesiones a fin de que el gobierno estadounidense no lo presione en lo que se ve venir como una elección de Estado aquí en nuestro país. Va, digamos, a utilizar esto para manejar la presión del gobierno estadounidense a nuestro país, haciendo algunas concesiones, luego aflojando y luego endureciendo. Y es en ese contexto pues el que nos indica que el 2024, este año que recién inicia, no pinta bien para los migrantes. Así es, salen con la peor parte. Muchas gracias, profesor, por su comentario. Un gusto, Víctor. Hasta pronto, profesor Arturo Santa Cruz, y profesor investigador y director del Centro de Estudios sobre América del Norte.